cerebro en la etiología de la psicosis esquizofrénica. Mi nombre es Pablo Formica, mi compañero Fabricio Aguilera, donde hicimos el trabajo, ubicado pero medianamente al azar. Nosotros somos estudiantes de tercero en medicina, hicimos el curso de investigación con la doctora Penisi el año pasado y nos empezó a interesar la parte de neurología, por eso traigo este tema. Entonces, para estudiar el volumen anular, digamos primero dónde está ubicado el complejo anular. Está ubicado en el diencéfalo, en la parte posterior, que se conocería como hospitalo. El objetivo del trabajo es estudiar esa parte, me lo estudio por imágenes principalmente. Entonces, en una breve reseña, esto es anatomofisiológica del complejo anular, vemos que está ubicada dentro del epitálamo, junto con la comisura anular, la glándula pineal, y tiene referencias principalmente a estos núcleos dividiéndose en una parte medial y una lateral. Los núcleos centrales llegan las referencias, son núcleo interpeduncular, área ventral tegmental, estancia negra pars compacta y núcleos dorsales del rafe vulvar. Traemos un esquema de las conexiones, traemos el complejo anular con sus proyecciones GABAérgicas, por lo tanto inhibitorias, hacia sustancia negra pars compacta, que libera dopamina, área ventral tegmental, liberando dopamina, y rafe liberando serotonina. Las fibras que llegan hacia la vénula lo hacen a través de la estría medular talámica, principalmente de los núcleos hipotalámicos y del complejo amigdalino. ¿Qué pensamos con mi compañero? Primero hay que ver el volumen anular normal. Entonces buscamos trabajos, investigación donde se había estudiado antes el volumen anular normal en pacientes sanos. Se realizó una resonancia magnética coronal de anterior a posterior, donde se calculó el volumen anular por diferentes métodos geométricos. Se pueden usar varios métodos, gracias a software de computación. El volumen en general fue de 29,3,4 milímetros cúbicos. Veamos ahora las funciones del complejo anular. Las mismas se pueden resumir en el control de la actividad dopaminérgica, en el ritmo circadiano, junto con la glándula pineal, en la cognición y el comportamiento y en el aprendizaje basado en errores. Esta última función es la que se ve alterada en pacientes con esquizofrenia. Repasemos un poco qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia se da en la juventud, en ambos sexos. No es mi intención hacer una reseña psiquiátrica, y mucho menos, son solo ítems, ¿sí? Pensamiento incoherente, errores del aprendizaje, ideas delirantes de control y persecución, alucinaciones principalmente auditivas, y un afecto ambivalente, una alteración del yo personal con retracción social, incluso autismo. Se dividen subtipos según la preponderancia sintomática y puede haber estereotipia de movimientos, de actitudes y de lenguaje, como así también catatonía. Ahora, ¿qué tiene que ver la esquizofrenia con el complejo anular? Se ha visto entonces que el complejo anular es activado mediante una retroalimentación negativa cuando la consigna a una respuesta, la respuesta a una consigna, es errónea, ¿sí? Dicho de otra forma, cuando nos dan una consigna y la respuesta es errónea, hay una activación del complejo anular. Eso hace una liberación GABAérgica, por lo tanto inhibitoria, y una disminución de la actividad dopaminérgica, ¿sí? Que me hace saber que esa actividad, esa respuesta que yo di es errónea. Tal activación no ocurre en pacientes con esquizofrenia. Se han visto diversos estudios, por ejemplo resonancia magnética funcional en cortes axiales de encéfalo. Panel A, se ve que hay ante una respuesta correcta en un paciente sano, activación del núcleo caudado, cabeza, pero no del complejo anular. En el panel inferior se ve una activación del complejo anular ante una respuesta incorrecta, siempre en pacientes sanos. De este lado vemos en pacientes con esquizofrenia que no hay activación del núcleo caudado ante una respuesta correcta y que tampoco hay una activación del complejo anular ante una respuesta incorrecta. Bueno, dijimos entonces que el complejo anular tiene aferencias principalmente GABAérgicas, ¿sí? Entonces podemos decir que en pacientes con esquizofrenia se puede producir una alteración GABAérgica. Esta alteración GABAérgica nos va a llevar, por disminución de la inhibición, a una alteración dopaminérgica. Esa alteración dopaminérgica va a influir al sistema nervioso central en general en una inhibición glutamatérgica, sobre todo a nivel límbico. Todo esto nos lleva a síntomas de esquizofrenia.
Entonces ya hemos visto, mediante distintos trabajos previos, que la función anular sí está involucrada en la esquizofrenia. Lo que no se ha visto es el tamaño anular en la esquizofrenia, ¿sí? El vacío conceptual en este tema es lo que justifica el proyecto de investigación a realizar. Entonces, ¿qué nos planteamos como hipótesis? ¿Cuáles eran las dudas? Nosotros dijimos que la disminución del volumen anular está involucrada en la patología, en la etiología de la psicosis esquizofrénica. También proponemos que las fallas del sistema de regulación dopaminérgico se relacionan con la disminución del volumen del complejo. Como objetivos nos planteamos, en forma general, determinar el volumen anular en los pacientes con esquizofrenia y en forma específica medir en 3 planos distintos el complejo anular a pacientes con esquizofrenia y pacientes sanos a modo de control. Comparamos los datos entre ambas muestras y estudiar las variaciones anátomo-funcionales del complejo anular. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Mediante resonancia magnética a pacientes de ambas muestras en 3 planos, con medición de las longitudes y establecer un análisis estadístico comparativo. La localización, hospital y neuropsiquiátrico de la provincia de Mendoza, una población N10 de pacientes con esquizofrenia, frente a un grupo control también de 10. Para los criterios de inclusión se estableció pacientes con esquizofrenia diagnosticados por psiquiatra, sin otro trastorno neurológico ni psiquiátrico. Les traigo esta imagen de Digital Imaging and Communications in Medicine. Es un programa, es más bien un sistema de información que se maneja mediante ficheros. Ficheros son todas las imágenes que se le ha hecho al paciente, se pueden guardar y modificar las imágenes, ¿sí? Esto lo vemos como un sistema ventajoso para nuestro proyecto, por lo que nos permite, a partir de 3 planos distintos de resonancia magnética, ya sea funcional o resonancia magnética no funcional, combinarlas para formar imágenes 3D, como vemos acá que se ha hecho, y establecer así longitudes en 3 planos, poder calcular volumen de una forma distinta, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados esperados del proyecto? Dijimos que la función anular está alterada en pacientes con esquizofrenia, por lo tanto, uno de los resultados esperados para corroborar ese estudio previo va a ser que la función anular está abolida en pacientes con esquizofrenia. El volumen anular, que es lo que nosotros proponemos, esperamos encontrarlo menor en pacientes que presentan esquizofrenia. A modo de conclusión, podemos decir entonces que no solo la disfunción anular se relaciona con la esquizofrenia, sino también nosotros proponemos que la disminución del volumen lleva a una psicosis esquizofrénica. A modo de extensión, este proyecto propone sentar las bases para futuras investigaciones. Por ejemplo, si es que hay atrofia con hiperfunción ipsilateral, si es que si existe una compensación funcional contralateral, si es que la disminución del volumen conlleva una disminución de la función, o no necesariamente. Estas serían futuras hipótesis. O si el aumento del volumen anular se da por enfermedades, por depósitos de complejos moleculares, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis, huntingtina. Entonces, estos pueden ser posibles hipótesis para trabajos futuros. Así también, la idea del proyecto es contribuir al conocimiento científico en psiquiatría y neurología gracias al estudio por imágenes. Muchas gracias.